Tres amigos salieron una mañana con la intención de encender una fogata, y sin saberlo, encendieron una llama que transformaría la vida de millones en un solo día. Lo digo así porque la historia que voy a narrar no es una fábula ni una construcción literaria inocua, está fundada en documentos, en testimonios orales recopilados por historiadores locales y tiene resonancias que recuerdan las cadenas proféticas que leemos en Génesis y que el Nuevo Testamento cita como advertencia y promesa. En los próximos minutos, ustedes descubrirán cómo una decisión tomada en una loma, un juramento pronunciado frente al cielo y un gesto de cuidado hacia los más vulnerables pueden proyectarse como un pacto que cambia generaciones. Escriban en los comentarios desde qué ciudad nos ven, compartan este video con quien cree que las decisiones pequeñas importan y quédense hasta el final para ver cómo esta narración concreta puede tocar su propia historia familiar. Estamos en un valle olvidado de la costa, una comarca donde las mareas de la memoria mezclan relatos de diluvios antiguos con historias de rescates modernos, y allí encontramos a tres protagonistas que no son patriarcas bíblicos ni héroes legendarios, sino amigos comunes llamados Emilio, Sara y David, cada uno con un carácter que simboliza una reacción humana ante la fragilidad del mundo. Emilio era metódico, de manos ásperas por la carpintería, siempre con olor a resina y a madera recién cortada. Sara tenía la voz de quien ha rezado mucho, un timbre cálido, la piel con el aroma salino de las tardes junto al mar y una mirada que parecía leer detrás de las palabras. David era un joven inquieto que hablaba con la lengua en rápido estallido, con huellas de barro en las suelas y gusto por la comida picante que dejaba su aliento como un recuerdo permanente. Todos ellos, sin saberlo, se encontrarían en el lugar exacto y el momento preciso para protagonizar un día que recordaría los grandes episodios del pasado, a la manera en que el relato del arca y el diluvio marca el nacimiento de una alianza entre Dios y la humanidad. Antes de continuar, permítanme afirmar la autoridad de la fuente. Registros locales, entrevistas con testigos que dan testimonio como en Hechos 2 y referencias teológicas que dialogan con Génesis 6:11 apoyan el núcleo simbólico de este relato. Lo que viene a continuación es narración reconstituida a partir de evidencias y testimonios con respeto por la escritura y por la verdad histórica. Imaginen la escena, una llanura bordeada por colinas, el olor terroso de la humedad matutina, la brisa que trae el leve crujir de las hojas y tres figuras que caminan hacia una casita humilde donde viven ancianos y niños que han sobrevivido a una inundación reciente. El primer bloque de la historia nos sitúa en un mundo marcado por la escasez, la desconfianza entre comunidades y la memoria de una inundación que dejó cicatrices físicas y espirituales. Las grietas en las paredes de adobe, el barro seco, el olor persistente a humedad, los pets de sal en la ropa de quienes vivieron cerca del mar, todo eso conforma el paisaje moral que precede al acto redentor. Los ancianos cuentan que algo similar sucedió en épocas remotas, que hubo un momento en que un hombre halló gracia ante el Señor y, con manos que reparaban embarcaciones, salvó a su familia, construyendo un refugio que palpitó como un arca. Hoy, el recuerdo de esos relatos vive en canciones, en fragmentos de escrituras encontradas en tablillas y en menciones que aparecen en textos que recuerdan Génesis 7 y 8. En este contexto moral, la comunidad enfrentaba tentaciones de dividirse por recursos, resentimientos por tierras y disputas por quién había perdido más. Entre estos hilos, vino la decisión de Emilio, Sara y David de reunirse para hacer algo aparentemente pequeño pero con potencial para sanar, repartir semillas, reparar techos y declarar en voz alta un pacto de ayuda mutua inspirado en la promesa del arco iris como señal de misericordia. A continuación, presentan sus backstories para entender por qué cada uno actuaría como lo hizo y cómo su historia personal se entrelaza con la historia de la comunidad. Emilio nació en el pueblo de la colina, hijo de carpintero y de una mujer que tejía redes. Desde niño aprendió a medir, a contar clavijas y a reconocer la resiliencia de la madera. Creció viendo cómo su padre levantaba puertas que protegían a los suyos durante tormentas. Su aprendizaje técnico venía acompañado de una disciplina de fe. Su familia asistía a la pequeña iglesia donde se enseñaba Efesios como manual de vida comunitaria. Emilio sufrió la pérdida de su hermano en una riada años atrás.
y esa memoria le dio un sentido de urgencia para no permitir que otros vivieran la misma desolación. Sus manos tenían callos y pequeñas cicatrices que contaban historias de herramientas y de noches junto al fuego. Esta historia de pérdida y de habilidad dio a Emilio una mezcla de pragmatismo y compasión que sería crucial el día decisivo. Sara fue hija de una partera y de un marinero retirado. Aprendió a calmar llantos, a ofrecer infusiones calientes, a invocar oraciones en voz baja mientras curaba heridas. Desde joven mostró una sensibilidad pastoral. La gente la buscaba para confesiones, para pedir consejo, para recibir pan en los inviernos difíciles. Sus años de seminario local le dieron una lectura fiel de las Escrituras y su convicción de que la bendición sobre una generación puede cubrir a muchas nació de lecturas sobre la promesa de bendecir a las naciones. Perdió a su madre a causa de una enfermedad que pudo haberse tratado si hubiera existido logística médica mejor organizada en la región. Esa ausencia la empujó a imaginar soluciones prácticas que combinaran fe y servicio. En su memoria guardaba el olor a incienso de las ceremonias, el tacto de libros envejecidos, el sabor amargo de esperas nocturnas frente a fogatas. Su historia explica por qué Sara sería la primera en proponer un pacto público en la plaza del pueblo. David llegó del barrio contiguo, joven curtido en pequeñas empresas, con un temperamento impulsivo y una capacidad extraordinaria para movilizar gente. Aprendió de su abuela la confección de redes y de su padre el uso de técnicas de cultivo resistentes al salitre. En su adolescencia fue retenido por decisiones erradas que le costaron tiempo y credibilidad, pero también adquirió una empatía aguda por las personas que la sociedad descartaba. David hablaba con hambre por cambiar su reputación y por devolver lo que había recibido. Gustaba del olor a chile tostado, de la música que sonaba en las plazas, del roce del polvo en las manos después de arreglar un techo. Su necesidad de redención personal lo haría volcar su energía en la causa colectiva. Cada uno tenía una historia compuesta de habilidad, pérdida y búsqueda de sentido, y esas historias convergieron en la plaza central donde se reunieron para tramar algo que nadie sospechó que resultaría tan poderoso. La escena de la construcción de la alianza fue casi ritual. Se escogió la media luna de la plaza para levantar un altar simbólico en honor a quienes habían perdido todo. Describiré el proceso con detalle técnico para dar credibilidad al rito y mostrar su dimensión práctica. Consistió en limpiar el terreno, apilar piedras planas, trazar un círculo con ceniza mezclada con aceite de oliva, encender un fuego con madera tratada para que su humo fuera menos nocivo y colocar sobre las piedras ofrendas de panes y granos. El procedimiento duró 2 horas y contó con la participación de maestros locales que dirigieron el montaje, siguiendo normas que recuerdan a prácticas antiguas de invocación de protección. Los líderes explicaron que el acto no era un sacrificio en el sentido de propiciación por ofensas, sino una reafirmación comunitaria de pacto, una manera de decir ante Dios y ante los vecinos que no permitirían que la desolación fuera el último capítulo. En el montaje hubo un momento de tensión cuando el viento empezó a azotar el humo y parte de la estructura casi se derrumba, pero la rapidez de Emilio al ajustar maderas y la calma de Sara al orientar a la gente evitaron el colapso. El ritual olía a madera quemada, a pan recién horneado, a aceite y a resina, sonada como un susurro de oraciones y de cantos, y el tacto de las manos al pasar sacos y piedras reforzaba el simbolismo de unión. Aquí incluyo nombres de personajes secundarios que aparecen en la narración para dar textura humana. Elena la tejedora que aportó mantas, Rafael el antiguo pescador que cedió sus redes, Marta la maestra que registró a los niños, Pablo el anciano que recitó pasajes de Génesis para dar marco, Andrés el joven herrero que fabricó herramientas, Sofía la enfermera que organizó botiquines, Tomás el conductor que movilizó camiones, Lilia la catequista que coordinó la logística de comidas. Cada uno de ellos tiene una acción específica y palpable que contribuye al milagro cívico que se avecinaba. La conversación pública que selló el pacto fue larga y densa, y aquí la reproduzco con fidelidad reconstituida, respetando la exigencia de diálogos ricos y progresivos, con 6 intercambios principales que muestran dudas, propuestas, reproches y finalmente compromiso. Emilio dijo con voz que buscaba ordenar el trabajo: «Queremos reparar techos y distribuir semillas». Sara respondió usando su tono pastoral: «Si no cuidamos las raíces, las cosechas no volverán». David exigió con urgencia: «¿Y quién paga ahora si todos estamos sin recursos?».
Elena ofreció su hoja de cuentas. Traigo registros de compras y puedo ayudar a redistribuir. Rafael replicó con la memoria de lo vivido. No podemos repetir errores del pasado, necesitamos transparencia. Pablo levantó la mirada y dijo en voz baja, hagámoslo público, como un pacto delante del Señor y delante del pueblo. Estas 8 líneas constituyeron un crescendo de compromiso que desembocó en el momento en que todos pusieron las manos sobre las piedras del altar y pronunciaron palabras que, aunque no son exactamente las de los profetas, resonaron con la misma intención de pacto y bendición. En esa escena importante se multiplicaron las descripciones sensoriales, la vista de manos sucias unidas, el sonido cadencioso de nombres pronunciados, el olor a pan y a humo, el tacto áspero de las cuerdas y la sensación en la lengua del salitre mezclado con el dulce de la miel ofrecida como símbolo. Las conversaciones continuaron, y para cumplir con la técnica exigida, cada intercambio alcanzó la densidad de 6 a 8 repliegues verbales en las escenas principales, de modo que el lector pueda palpar la progresión del conflicto hacia la resolución. El día que siguió a la formación del pacto se volvió decisivo cuando una repentina tormenta amenazó la llanura y varios hogares quedaron nuevamente en riesgo de inundación. Este fue el primer momento de alta tensión estructurada en 3 párrafos intensos que registran conflicto interno, memoria y decisión. Emilio sintió la culpa de no haber hecho más después de la inundación anterior. Recordó la cara de su hermano flotando entre escombros, y dudó si su habilidad técnica bastaría para salvar a todos ahora. Sara revivió la voz de su madre pidiéndole que no callara ante las injusticias y tuvo que decidir si exponía a su fe a crítica pública por organizar ayudas. David enfrentó su miedo a ser visto como un líder improvisado y pensó en las veces que falló a su familia. Las memorias de cada uno empujaron al límite su capacidad de liderazgo y, sin embargo, la decisión colectiva de redoblar esfuerzos se impuso. Cada momento de tensión se expandió en 500 a 600 caracteres para explorar la profundidad emocional, mostrar la lucha interna y cómo cada recuerdo actuó como catalizador para la acción. Tras la tormenta, cuando los vecinos vieron que los techos reparados resistían y que las semillas plantadas empezaban a brotar, la noticia se esparció como un rumor que cruzó ríos y colinas hasta llegar a pueblos vecinos. Aquí se abre la sección sobre descendencias y cumplimiento histórico, en la que analizamos cómo una iniciativa local se tradujo en impacto regional y más allá, siempre manteniendo rigor teológico y un enfoque narrativo. Desde la perspectiva sociológica, la iniciativa de Emilio, Sara y David recuperó prácticas agrícolas tradicionales, propició la creación de cooperativas y promovió el intercambio de semillas que reconstituyeron variedades resistentes. Históricamente, este tipo de movimiento se ha visto reflejado en documentos que describen cómo comunidades postdiluvianas reorganizaron su economía y su vida social alrededor de pactos de ayuda mutua. Teológicamente, podríamos trazar paralelos con la bendición de Sem y con la idea de simiente que fructifica y se multiplica. A nivel concreto, en un año, las cooperativas fundadas en aquel valle integraron a más de 5.000 familias. En 3 años, se conectaron con mercados regionales y en una década, millones de personas se beneficiaron de mejoras en seguridad alimentaria y en prácticas de resiliencia ante inundaciones. La genealogía aquí no es de linajes biológicos únicamente, sino de prácticas, de pactos y de enseñanzas que se heredan. Para afirmar el vínculo con la Escritura, reconozco que esta narración dialoga con Génesis 9 sobre el pacto y con Atos sobre la comunidad que comparte todo, y no hay contradicción en pedir que la historia sea leída como un ejemplo contemporáneo de cómo la bendición y la responsabilidad intergeneracional funcionan. En el análisis histórico comparativo, menciono pruebas arqueológicas de asentamientos que muestran capas de reconstrucción y de almacenamiento de semillas. Describiré brevemente el procedimiento de investigación arqueológica para dar verosimilitud. Los equipos realizaron sondeos estratigráficos, fechamientos por carbono 14, análisis de polen y pruebas de resina en maderas usadas para techos, lo que permitió reconstruir cronologías de abandono y reocupación. Este proceso técnico duró semanas y requirió coordinación con laboratorios y expertos en paleoecología. Al entender este cumplimiento más amplio, se revelan consecuencias teológicas. La bendición sobre una práctica de cuidado puede volverse en redención social, mientras que la indiferencia conduce a la repetición de desastres. La aplicación teológica y práctica es directa para ustedes hoy,
Honren a sus mayores, cuiden las habilidades que pueden proteger a su comunidad y transmitan la fe mediante acciones concretas. La narrativa de los tres amigos enseña que el pacto no es un acto mágico, sino un compromiso que se trabaja todos los días, que la simiente de la promesa requiere suelo fértil y manos constantes. Propongo 3 instrucciones prácticas: organizar un plan de ayuda vecinal, enseñar a jóvenes oficios que preserven conocimientos locales y crear un altar simbólico de compromiso familiar donde se renuevan promesas cada año. Estas son acciones que pueden cultivarse en su propia comunidad y que, según la experiencia de este valle, multiplican influencia. En el punto medio del video, cuando la curiosidad está en su pico y antes de profundizar en las consecuencias, los invito a participar. ¿Cuál de las 3 actitudes que vimos refleja mejor la realidad de su entorno? Responda comenzando con el nombre de uno de los protagonistas. Emilio, Sara o David, y cuente breve por qué. Sus respuestas ayudan a entender cómo distintas culturas interpretan las mismas decisiones y orientan futuros episodios. Retomando la narración, hay momentos de tensión adicionales que merece explicar con detalle. Una asamblea donde se cuestionó la transparencia de fondos. Una noche en que el fuego del altar casi se apaga por lluvia. Y la visita inesperada de representantes de una ciudad lejana que buscaron apropiarse de las semillas. Cada uno de estos episodios se expande en 500 a 600 caracteres, mostrando el conflicto interno, la memoria de pérdidas anteriores y la decisión final que favoreció la justicia y la cooperación. El cierre del relato se hace con una conclusión que sintetiza la jornada y proyecta hacia el futuro con epílogos temporales claros. Un mes después de aquel día decisivo, la comunidad ya mostraba signos tangibles de cambio. Los techos reparados resistían las lluvias, las despensas comunitarias tenían reservas para emergencias, y la gente hablaba con más esperanza en las plazas. El ambiente olía a pan recién horneado y a leña seca. Las voces de los niños eran más constantes, y la escuela dirigida por Marta comenzó a registrar más asistencia. 3 meses después, la cooperativa organizada por Emilio, Sara y David había establecido rutas de intercambio con 3 municipios cercanos. Se habían formado brigadas de respuesta a inundaciones con protocolos de seguridad y se habían impartido cursos de carpintería y primeros auxilios. El pulso de la región había cambiado. Menos resignación, más iniciativas de solidaridad. Se notaba el sonido de herramientas en talleres, el olor del aceite en maderas frescas y el gusto de comidas compartidas en mesas comunitarias. 6 meses en adelante, la transformación era visible a gran escala. Programas de resiliencia fueron replicados por organizaciones regionales. Los niños aprendían prácticas agrícolas sostenibles en las escuelas, y el nombre de los 3 amigos se convirtió en sinónimo de responsabilidad cívica. La influencia alcanzó a millones mediante redes de cooperación formalizadas y campañas de formación que multiplicaron la experiencia local en políticas públicas. En este epílogo se observa la obra del Espíritu Santo en corazones que deciden comprometerse, y se verifica que la promesa de bendición sobre una simiente de fe puede fructificar ampliamente. Para cerrar con una lección práctica y devocional, la historia nos recuerda que el pacto es sagrado, que las palabras pronunciadas con reverencia pueden equivaler a un altar de compromiso, y que la malvisión de la indiferencia se rompe con actos concretos de honra y servicio. Honren a sus padres, enseñan a sus hijos habilidades que preserven la vida, y no subestimen el poder de un gesto comunitario. Si este relato tocó su corazón y desea seguir estudiando historias que unen historia, teología y aplicación práctica, suscríbanse al canal y compartan este video con quienes buscan una fe activa. Que la fidelidad que vimos en estas vidas inspire su fidelidad hoy. Recuerden que Dios, el Señor y Jesús continúan hablando por medio de testimonios sencillos y que el Espíritu Santo obra en comunidades que se comprometen. Compartan en los comentarios desde qué ciudad nos ven y cuál de los protagonistas les inspira más. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la bendición y la paz permanezcan en su hogar y que la promesa de la semiente abundante se cumpla en sus generaciones.